A ver, sería entonces, ¿no? Clase 2. Vamos a hablar sobre continuidad. Y discontinuidad de funciones. Este creo que será más claro. Ya. Listo. Bueno. Nosotros trabajamos con funciones que son dos variables relacionadas, una dependiente y una independiente. Más específicamente, ¿no? Una relación de este tipo. Una y igual a f de x, pero vamos a trabajar con distintos tipos de funciones, aunque todas pueden ser representadas de esta manera. Tenemos casos específicos, ¿no? Podemos trabajar, por ejemplo, con funciones algebraicas, ¿no? Podemos poner muchos ejemplos, pero si ponemos la función lineal, creo que sabemos a qué tipo de funciones nos referimos. Vamos a poner la lineal y la cuadrática. Una f de x igual, por ejemplo, ax más b, por ejemplo. ¿No? O una f de x, una función cuadrática, la ax al cuadrado más bx más c, por ejemplo. ¿No? Bueno, estas ustedes saben, pueden estar formadas por polinomios, cuyas soluciones o raíces estarán dadas por el grado de la variable, en este caso la x, que es la variable independiente, y eso equivaldría a los costes de la función. Las funciones también pueden ser de tipo trigonométrico, por ejemplo. Las trigonométricas, ¿no? Podrían ser. Las funciones trigonométricas son funciones en las que intervienen relaciones trigonométricas, ¿no? De seno, coseno, tangente, o secante, cosecante, cotangente. Un ejemplo típico puede ser, por ejemplo, la función seno de x. Aunque estamos acostumbrados a que este valor esté ocupado por una letra griega, ¿no? Podemos ya generalizar a establecer el ángulo como una variable. Eso le dejaría características de función, en la que el ángulo es la variable independiente y la f de x sería la variable dependiente. Otro tipo de funciones son las funciones trascendentes. Estas funciones tendrían que ser analizadas en cuanto a su continuidad o discontinuidad, ¿no? Y son del tipo f de x igual, por ejemplo, un logaritmo natural de x. Como el valor de x no puede ser un valor negativo porque no se define el logaritmo natural para un valor negativo, se suele colocar el módulo de valor absoluto dentro de la variable. Esto, por decir que hablamos de algunos ejemplos de los tipos de funciones, ¿no? Una vez que sabemos a qué función nos vamos a dedicar, lo siguiente sería hacer un análisis de funciones. Para poder hacer un análisis de funciones, ¿no? Es necesario que partamos del hecho de saber de qué tipo de función se trata. Este sería el primer paso, digamos, ¿no? Vamos a comenzar de una forma bastante básica a hacer estos análisis, pero poco a poco vamos a ir incrementando aspectos
para analizar funciones de manera más profunda. Por lo pronto, nosotros sabemos que para hacer un análisis de una función necesitamos establecer, ¿no?, su dominio. El dominio son los valores, ¿no?, los valores que acepta la variable independiente. La variable independiente, ¿no? Luego de averiguar este dominio, y vamos a ver un ejemplo de cómo proceder, tendríamos que averiguar un rango o codominio. Un codominio o rango, ¿no? En este caso son los valores que acepta la variable, pero en este caso la que depende de x. Otro aspecto que debemos establecer, ¿no?, en un análisis básico son los costes. Pero no solamente con el eje X, sino los costes deben ser con el eje X, ¿no?, y con el eje Y. Los costes con el eje X, ¿no?, se obtienen haciendo Y igual 0, mientras que los costes con el eje Y se obtienen haciendo f de 0. Es decir, Y será igual a 0 y con eso saldrán los valores de X, pero con f de 0, ¿no?, lo que obtendremos son los valores de Y. Sería entonces Y igual f de 0. Una vez que tenemos esto, vamos a pasar, tal vez esto ustedes de alguna manera, en funciones mismo ya lo habrán visto. Pero ahora vamos a empezar a trabajar, porque estamos haciendo esto para acercarnos al concepto de límite. Por lo tanto, necesitamos averiguar aspectos acerca de la continuidad o discontinuidad de funciones. La continuidad o discontinuidad de funciones suele asociarse con aspectos que podrían estar relacionados, ¿no?, con lo que ocasionaría, ¿no?, un salto de una función, de tal manera que no pueda ser continua. La forma en la que una función puede dejar de ser continua, ¿no?, es cuando existe un salto en la función. Un salto que puede ser un número, un valor, o puede ser un intervalo de valores, ¿no? Esta continuidad o discontinuidad, entonces, se da cuando existe eh, un salto, ¿no?, en el dominio de una función. Este salto, como digo, ¿no es cierto?, puede ser de un valor o de un intervalo de valores. A ver. Puede ser de un valor o de un intervalo. ¿Cuándo ocurre esto? Por lo general ocurre cuando existen lo que se denominan las restricciones. Las restricciones son los valores que no puede asumir el dominio, ¿no?, o que no corresponde al dominio de la función. Puede ser que sean valores que simplemente hay que excluirlos o que toque saltarse, ¿no? Si es que toca saltarse esos valores, pues se convierte en una discontinuidad. Si toca omitir, podrían seguir siendo continuas, pero con restricciones. ¿Qué tipo de restricciones tenemos, no? El caso más común de discontinuidad son aquellos saltos que dan las funciones cuando existe una división para cero. Una división para cero, ¿no? Una división para cero no es posible
no está permitida, no está definida. Cuando yo quiero dividir cualquier valor para cero, obtengo un valor no definido o un error matemático. Tampoco obtengo valores cuando quiero obtener, ¿no? Raíces cuadradas de números negativos, ¿no? En este caso, cuando se quiere obtener las raíces o la raíz par, ¿no? Par porque no solamente es raíz cuadrada, puede ser raíz cuarta, raíz sexta de un número negativo, siempre me dará un valor imaginario. Salvo que sean raíces de número impar, allí sí podríamos obtener valores negativos. Pero raíz par de números negativos no está permitida. No. Y otro caso de restricción es cuando existen módulos de valor absoluto, ¿no? Módulos de valor absoluto en los cuales los valores negativos no están permitidos. Aunque se puede asignar un valor negativo a la variable independiente, la variable dependiente no podrá ser analizada con esos valores. Entonces tendrán que ser cambiadas a valores, en este caso, positivos. Bueno, para poder tener una idea de todo esto que se está explicando aquí, es necesario hacer ejemplo. Podemos partir de un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Una función lineal, una f de x igual. Supongamos esta de aquí, para un ejemplo específico, la a, que sea una constante, por ejemplo, 2x, más b, supongamos que sea más 1. Van a haber funciones más complejas que ameriten todo este análisis. Bueno, de hecho, todas las funciones ameritan todo el análisis. Sin embargo, la facilidad que pueda tener, ¿no? o la poca complejidad que pueda tener una función va a abreviar este tipo de análisis. El dominio, ¿no? Como aquí vimos, hay que analizarlo para las restricciones que podrían darse para la variable independiente, ¿no? Estas restricciones se inician analizando cuáles son las restricciones que tiene la variable independiente. Puede ser que la variable dependiente también tenga restricciones, pero hay una forma más sencilla de llegar a la variable independiente, a la variable dependiente, perdón. Primero es mejor revisar qué es lo que ocurre con la variable independiente, en este caso la x. Veamos qué restricciones puede tener este ejemplo de x. La variable no tiene división para cero. La variable no tiene una raíz cuadrada o no está dentro de una raíz cuadrada, ¿no? Y la variable no tiene ningún módulo de valor absoluto. El módulo de valor absoluto tiene esta simbología, ¿no? Variables que se colocan dentro de una barra, ¿no? O de dos barras, ¿no? Que contienen por lo general una variable. Tampoco está afectada por eso, por lo tanto, su dominio no es afectado. ¿Cómo se expresa eso matemáticamente? El dominio, ¿no? Se asigna a la variable x tal que, ¿no? Este símbolo significa tal que x puede pertenecer a un conjunto que se puede establecer. Siempre estamos trabajando con números, ¿no? Que son reales. Y esos números en la recta numérica se desarrollan desde valores que van del menos infinito hasta el infinito. Pasando por cero, obviamente, pero como voy de menos infinito a infinito, eso incluye todos los números reales. Este sería el dominio de la función por el hecho de no tener restricción. Son los valores que acepta la x. El rango lo podemos establecer, ¿no? Para y, de tal manera que esos valores pertenezcan a aquellos que me arrojarían, ¿no? Me arrojaría después de sustituir valores a la x. Una forma un tanto simple, ¿no? De poder obtener estos rangos es sustituyendo los valores extremos del dominio en la función.
decir, en este caso puedo sustituir menos infinito en 2. Y el resultado será 2 por menos infinito más 1, menos infinito. Y el otro extremo del dominio sería infinito. 2 por infinito, infinito más 1, infinito. No siempre es tan simple, obviamente, pero es clave por lo menos 3 valores del dominio, ¿no? Los valores de extremos y el punto medio. En este caso, no fue necesario colocar el punto medio. El punto medio puedo establecerlo como el valor de 0, ¿no? El valor de 0 o valores intermedios que sean necesarios para sacar todos aquellos valores que puede contener el rango de la función. Es decir, si yo coloco esos valores intermedios, saldrá el rango o el codominio con asimismo valores extremos. Pero suele o podría necesitarse de valores intermedios. En este caso, como este es simple, si sustituyo 0, por ejemplo, será 2 por 0, 0 más 1, 1 está dentro de menos infinito hasta infinito, por lo tanto, pude incluso haberlo utilizado y está dentro de esto. Dominio, codominio, ¿no es cierto? Luego tendríamos que ver los cortes. Entonces habíamos visto que los cortes no interesan solamente con la X, sino también con la Y. Si es que quiero establecer cortes con la variable X, lo que tengo que hacer es igualar a 0. La función, es decir, f de X sería 0. Por lo tanto, lo que debería analizar sería 2x más 1 igual a 0. Pero además de este análisis, tengo que hacer también los cortes con el eje Y. Entonces, esto no se omite, ya no omitimos, y lo que tendría es que sustituir una f de 0 igual a 2 por 0 más 1, porque la x, ¿no?, toma el valor de la variable independiente, en este caso 0 más 1. Y lo que obtendría de aquí sería x igual a menos 1 medio. Y lo que obtendría de acá, fíjense, aquí varía, ¿no? Lo que obtengo es la f de 0 igual a 1. La f de 0 igual a 1, este de aquí sería el valor, ¿no es cierto?, de la variable independiente 0, y este de aquí sería el valor de la función en la que está sustituida el 0. Es decir, esto quiere decir x igual a 1 medio, y igual 0, porque partí del hecho de que la variable es 0, la variable dependiente. Aquí está el par ordenado del corte, ¿no? No olviden que los puntos en el plano ya no están dados por una sola variable, sino por dos. Cuando las dos variables adquieren valor, las dos variables conforman lo que se denomina un par ordenado. Este par ordenado, ¿no?, incluye valores para x y para y, constituyéndose en un punto. Entonces, f de 0 igual a 1 querría decir x igual a 0, y igual a 1. Este sería el par ordenado que se deduce de aquí, ¿no? Este sería el par ordenado. ¿Y cómo analizo la continuidad o discontinuidad? Pues eso está dado en la gráfica o en la representación gráfica de la función. Es decir, si es que el valor de x y el valor de y, ¿no?, están establecidos, o los valores más bien de x y de y están establecidos, ¿no?, yo puedo proceder a hacer el análisis de continuidad o discontinuidad. En este caso, todos los valores están permitidos, es decir, en la x me puedo ir de menos infinito a infinito, y en la y me puedo ir de menos infinito a infinito, según el dominio y el rango. Los cortes estarían en el par ordenado menos 1 medio 0, ¿no? Supongamos que x menos 1 medio 0. Con la x tengo un corte. Y en el eje y, lo que tengo es que cuando x es 0, el valor de y es 1. Supongamos que está un poquito más allí. Y como la función es de primer grado, pues uniéndolas ya tendría la gráfica de una recta, en la que veo que se puede ir al menos infinito, en menos y, o en menos x al menos infinito, y cuando pasa, luego de cortar los ejes de x y y, se puede continuar, o puede continuar creciendo hacia el infinito en y hacia el infinito en x. Entonces, todo lo que analizo aquí tiene que poder leerse acá.
Esta forma de analizar funciones va a empezar a hacerse mucho más cotidiana para nosotros a través de esta práctica, que bueno, básicamente es para determinar si es que esta función ha sido continua o discontinua. Dijimos que hay discontinuidad cuando existen saltos, ¿no? Cuando existen saltos en el dominio. Sin embargo, aquí veo que no existe ningún salto. Esto de aquí no es un salto, esto de aquí son costes, ¿no? No son saltos, son costes, lo cual no le quita sus características de continuidad. Por lo tanto, puedo decir que esta función de aquí es continua. Es continua. Eso sería en cuanto a un ejemplo sencillo de análisis. Subamos un poquito el nivel de el tipo de función que vamos a analizar, ¿no? Para poder ver más situaciones. A ver, vamos a partir de lo que ustedes conocen, ¿no? Estamos partiendo más bien de lo que ustedes conocen. Por ejemplo, una función o una ecuación más bien de tipo del tipo de las cónicas, ¿no? X al cuadrado más y cuadrado igual a R cuadrado. Siendo una ecuación, le tengo que dar características de función. Y de una vez establece la diferencia entre ecuación y función. Voy a ir poniendo cuándo es ecuación y cuándo se convierte en función y por qué. Y eso les ayudará a establecer la diferencia entre ecuación y función. Si yo de aquí despejo la y, el resultado será r cuadrado menos x al cuadrado. Esto de aquí sigue siendo una ecuación. Si saco raíz cuadrada aquí, también sacaré raíz cuadrada acá. Pero al sacar raíz cuadrada tengo que coger los dos resultados, un positivo y un negativo. Es decir, y es igual a más menos la raíz cuadrada de r cuadrado menos x al cuadrado. Esto sigue siendo una ecuación porque tengo dos resultados para una variable. Si es que yo tomo estos dos resultados y me decido por uno de ellos, de tal manera que y se convierte en la raíz cuadrada positiva de r cuadrado menos x al cuadrado, ¿no? Esto de aquí tiene características, ¿no? Como deseché el segundo resultado y me quedo solo con uno. Este de aquí tiene características ya de función. ¿Por qué? Porque la diferencia fundamental entre ecuación y función, lo que les hace diferentes, es que la función no puede admitir más de un valor para cada valor de variable. Es decir, una variable solo puede relacionarse con otra de tipo independiente. Mientras que acá puede relacionarse con dos, es decir, aceptará un valor positivo, pero también aceptará un valor negativo. A eso se llama una correspondencia que no tienen las ecuaciones. La función tiene una correspondencia que se denomina biunívoca o relación 1 a 1 entre variables. Ya es obvio que la una será dependiente y la otra independiente. Relación 1 a 1 entre variables, ¿no? Para un valor de x existe 1 y solo 1 de y. Es decir, el par ordenado, ¿no? El par ordenado en este caso es 1. Eso de aquí diferencia a lo que es una función de una ecuación. Una vez que he establecido la función, vamos a hacer un análisis. ¿Qué tipo de análisis? Vamos a hacer un análisis de dominio, ¿no? El dominio. Y aquí ya aplican las restricciones. Teníamos tres tipos. ¿Cuáles eran esas restricciones? Las restricciones eran que, a ver, primero que nada, el valor de R lo voy a establecer como una constante, ¿no? Supongamos que R es igual. Podría poner igual a
por ejemplo, ¿no? Pero como estamos dando un ejemplo específico, supongamos que R es igual a 5. Entonces voy a establecer ese dominio, ¿no? Para la función y igual raíz de 5 al cuadrado, que sería 25, menos x al cuadrado. ¿Cuál sería el análisis para el dominio? El dominio, ¿no? Lo busco en función de las restricciones y analizo. ¿Hay división para 0? No. ¿Hay módulo de valor absoluto? No. ¿Hay raíz cuadrada? ¿Hay raíz par? Sí. ¿Existe raíz par de valores negativos? No. Por lo tanto, 25 menos x al cuadrado tienen que ser valores positivos o en el peor de los casos, 0, ¿no? Porque si es que esto es 0, raíz cuadrada de 0 sí existe. Por lo tanto, esto tendrá que ser 0 o más. Esto en sí ya definiría el dominio de la función. Pero haciendo la resolución para ponerlo en forma de conjunto, como puse hace un rato, y luego hacerlo en forma gráfica, esto tendrá que ser resuelto mediante los conocimientos que ustedes ya tienen de inecuación. Es decir, tengo que pasar esto al otro lado, esto sería menos x al cuadrado, mayor o igual que menos 25, luego cambio el signo, por lo cual cambio el sentido. Tendré x al cuadrado menos o igual que 25, y luego sacaré la raíz cuadrada de x al cuadrado, y tendré que sacar la raíz cuadrada de 25, ¿no? Entonces, el resultado de aquí lo tendré que obtener de esta raíz cuadrada de x al cuadrado, que viene a ser, o se convierte más bien, en lo que nosotros denominamos la definición de módulo de valor absoluto. Es decir, la raíz cuadrada de x al cuadrado es la definición de el módulo de valor absoluto o de valor positivo de la x. Es decir, cuando sacamos la raíz cuadrada de x al cuadrado, lo que tenemos es el módulo de la variable. Aunque la variable sea negativa, tomará valores positivos. ¿Cómo puedo interpretar eso? Esto puedo interpretar, ¿no? De la siguiente forma. Yo digo, a ver, esto tiene una interpretación, ¿no es cierto? Esta x será, ¿no? X, ¿no? Si x tiene valores mayores o iguales que 0. Pero si es que esta x es negativa, ¿no? Tendrá que volverse positiva cuando un número se vuelve positivo. Cuando se multiplica, cuando un número negativo se vuelve positivo, cuando se multiplica por un valor negativo. Es decir, sí podría ser menos x. ¿Cuándo? Si es que la x es menor que 0. Porque si la x es menor que 0, por ejemplo, menos 4, ¿no? La x es menos 4, ¿no? Y si es que además de ese valor es negativo, menos 4 es 4 y el resultado se ajustará a la definición. Es decir, si es que x es un valor negativo, lo multiplico por menos y se hace positivo. Y si es que x es un valor positivo o 0, no necesito hacerle nada, se conservará como positivo. Esta sería entonces una definición que se puede hacer valer también para intervalos, ¿no? Para cuando esta x de aquí, ¿no? O esta x de aquí más bien no está sola, sino que está, no tengo que sacar raíz cuadrada cuando interactúa mediante operaciones con otros números. Y eso justamente está ocurriendo aquí. Es decir, yo tengo que el módulo de x no es 0, sino más bien es menor o igual que 25. ¿Cómo sería o tendría que hacer el análisis? Este de aquí sería el módulo, ¿no? El módulo de x, el resultado, sería menor o igual que la raíz cuadrada de 25, que sería 5. Si yo hago valer esta condición, lo que estoy diciendo es que esta x, ¿no? Si es que es positiva hasta 5, porque tiene que ser menor o igual que 5, si es que es positiva hasta 5, será positiva. Pero si es negativa, menor que 0, ¿lo podrá hacer hasta cuánto? Lo podrá hacer solamente hasta menos 5, porque fuera de eso ya no se estaría cumpliendo esta condición.
Es decir, si x vale, por ejemplo, 6, 6 al cuadrado sería 36 y 25 menos 36 es menos 9 y menos 9 ya no es mayor o igual que 0. Entonces, esta condición, ¿no?, me deja un intervalo establecido entre menos 5, sería menor o igual que el valor de x, y esta x que sería menor o igual que 5. Todo este análisis para el dominio me arrojaría el resultado del dominio con valores de x que pertenecen, ¿no?, tales que pertenecen a un intervalo establecido solamente entre menos 5 y 5. Ese sería el dominio de la función. Y este sería el análisis para este caso específico cuando el radio es 5. De esta manera podría hacer ese análisis cuando ya existe la restricción. Si es que existe esa restricción para el dominio, entonces el rango también estará condicionado. ¿A qué? A estos valores extremos, como les había dicho, y tal vez a un valor medio. El y tal que y pertenece a qué valores. Veamos los extremos. Menos 5 en x sería menos 5 al cuadrado, 25 menos 25. El valor de y partiría desde 0, ¿no? Y el otro extremo sería, asimismo, 5 al cuadrado, 25 menos 25, 0. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde se perdió el resto? ¿Qué ocurre? Que justo en el punto medio se estará dando un valor, ¿no?, que le convertiría a este en un máximo, porque entre menos 5 y 5 está el 0. 0 al cuadrado, 25 menos 0, sería 25 y la raíz de 25 es 5. Ya no puede haber un valor que sobrepase a eso, porque lo menos que puede valer x es 0. Ahí está la importancia del valor intermedio. Entonces y puede llegar incluso a 5. A ver, aquí voy a hacer un arreglo. Los valores de 5, ¿no?, sí están permitidos y los valores de 0 también. Entonces no son intervalos abiertos, sino serían intervalos cerrados, ¿no? Lo que diferencia a un intervalo abierto a un intervalo cerrado es el símbolo. En este caso cambiaríamos el paréntesis por el corchete, porque están incluidos los valores de extremo. Ese sería el dominio y el rango. De esa forma se podría establecer para esta función. Y los costes, ¿no es cierto? Los costes sería cuando esto le igualo a 0. De alguna manera ya está hecho porque esto dice mayor o igual, por lo tanto sería 25 menos x al cuadrado, tengo que igualarle a 0. Y esto lo resolvería como una ecuación cuadrática en donde x, ¿no?, es igual. X cuadrado es igual a 25 y la raíz cuadrada me da dos valores, ¿no? Es decir, x es igual a x1 sería igual a más 5, y de aquí también sacaría el valor más y el menos, ¿no? El x2 igual menos 5. Estas dos soluciones de aquí corresponden a pares ordenados, ¿no?, no a alterar esta condición de correspondencia biunívoca. Los pares ordenados simplemente serían costes en los que cada uno de ellos se convierte en un punto del plano sin repetirse. Es decir, cuando x1 es igual a 5, ¿no?, si sustituyo 5, lo que tendría el valor de y1 es 0, ¿no es cierto? Y cuando x2 es menos 5, el valor de y2 sería igual a 0. Y si ustedes se fijan, este par ordenado es distinto del par ordenado de acá. Por lo tanto, efectivamente pertenece a esta función sin violar la relación 1 a 1. Este es distinto de este, obviamente. Son dos puntos diferentes. Ahora, esto sería, ¿no?, igualando a 0 el y. ¿Y qué pasa con f de 0? Y igual f de 0, ¿no? F de 0 sería igual a la raíz cuadrada de 25 menos, ¿no?, en este caso, sería la variable 0 y el resultado de raíz de 25 es 5. Pero si ustedes se fijan es distinto del de acá, porque f de 0 estoy obteniéndole como 5. Y no es menos 5, porque la raíz, ¿no?, esta raíz de aquí es solamente de la parte positiva.
Acuérdense que del más menos escogimos solo el más, entonces no puedo poner más menos 5 a este. Eso también favorece la correspondencia biounívoca de la que hablamos, porque si es que considero aquí también más menos, allí sí estaría violando esta correspondencia. Entonces, ¿cuál es el par ordenado que está aquí? El par ordenado aquí dice que x es igual a 0, ¿no? Y que la y o la f de 0 que da como resultado sería la y igual a 5. Ustedes se fijan, este par ordenado es distinto de los de acá. Son 3 cortes. Pasando eso ya a términos de, y sería x a una gráfica, ¿no? Lo que estoy diciendo aquí me estaría dando, ¿no?, los siguientes cortes. Estaría obteniendo en y 0 cuando x es 5 y en y 0 cuando x es menos 5. Y también estaría obteniendo x0 cuando y es 5. Es decir, iría hasta acá. Y lo que tengo es que unir estos 3 puntos. Pero como yo sé que eso de aquí corresponde a una circunferencia, no lo voy a unir con rectas, sino voy a seguir la trayectoria de una circunferencia, más o menos esta. Y lo que he terminado graficando en realidad ha sido una semicircunferencia. Es decir, lo que en ecuación es circunferencia, en función sería solamente la mitad de arriba. Claro que pudieron haber escogido la mitad de abajo con menos y hubieran tenido lo mismo, pero abajo. Es decir, o bien arriba o bien abajo, pero no las dos en simultáneo. Caso contrario, estarían haciendo un análisis de geometría analítica. Semicircunferencia. Ahora, si ustedes se fijan, el dominio excluye los valores mayores de 5. Y también excluye los valores menores a menos 5. Mientras que el rango excluye los valores negativos de y. Pero también excluye los valores que sean mayores a 5. Es decir, solamente se ha dado la trayectoria, ¿no?, en este intervalo cerrado. A esto de aquí se le conoce como el rectángulo. Como el rectángulo de inspección. Y este rectángulo de inspección, como ustedes se fijan, la función arranca aquí, termina acá y se da sin sobresalto o sin salto. Por lo tanto, esta función que le acabamos de analizar, que es un poquitín más compleja, también es continua, es decir, no tiene puntos de discontinuidad. Cuando se presentan esos puntos de discontinuidad, ¿no? Un ejemplo típico, voy a hacer la función f de x igual 1 sobre x. Aquí hay una restricción en la que podría analizar un salto, ¿no?, o una discontinuidad. ¿Por qué? Porque la x está dividiendo el valor de 1. Por lo tanto, x tiene que ser distinto del valor de 0. O no igual. Si es que x es distinto de 0, esto es factible. Si es que x es igual que 0, te da un salto. Es decir, x igual a 0, ¿no? No es posible. ¿Por qué? Porque división para 0 no existe. No está definido, también podríamos decir. Entonces, ¿cuál sería el dominio? Veamos, la única restricción es la división para 0. Y la división para 0 quiere decir que no existe 0. X tales que X, ¿no? Pertenece a valores que van de menos infinito a 0 y de 0 a infinito. Podría poner así, ¿no? Menos infinito a 0, sin incluir el 0, unión con el 0 hasta el infinito. Esto excluye el 0. Pero tal vez la forma más sencilla de escribir es x tal que x, ¿no? Es distinto de 0. Es más práctico. Es decir, esto mismo ya me da el dominio. Y el rango serían estos extremos de aquí, ¿no? Pero sabiendo de que está excluido el valor de 0, es decir, el valor medio también debería analizarse. Con menos infinito, ¿no?
esto de aquí se hace 0, y con más de infinito, esto de aquí también se hace 0. La pregunta sería, ¿y qué pasa en 0? 0 tal cual como es no puede ser sustituido porque está excluido del dominio. Entonces lo que obtendría serían valores cercanos al 0, 1 dividido para 0. Ya vamos a introducir el concepto de límite en la próxima clase, pero ahora podemos decir que un número dividido por un valor muy pequeño es un valor infinito. Entonces ya aparece el infinito, y si ese 0 es un 0 negativo, ¿no? Entonces será menos infinito, y si es un 0 positivo, ya eso también aclararemos en las siguientes clases, ese valor será, si es que es un valor muy pequeño positivo, 1 para 0, que sería también infinito. Entonces, sustituyendo los valores de extremos de aquí, también el valor medio, el rango, ¿no?, es para y, tales que pertenezcan a valores que van de menos de infinito a infinito, excluyendo el 0. Es decir, y también debe excluir el 0 para que pueda darse, porque nunca esto va a poder ser 0, como x, ¿no? Por más grande que sea 1 para un valor grande, no será un 0 exacto. Entonces, y nunca va a poder ser 0. Y si quiere ser 0, más bien se convierte en infinito. Es decir, el 0 queda excluido. Dominio, rango, ¿no es cierto? Y los costes. Los costes se darían cuando en la f de 0. Pero f de 0 no puede ser obtenida porque está excluido del dominio. Es decir, no es factible hallar un f de 0. Y 1 sobre x igualado a 0 tampoco es posible, porque si es que pasa la variable acá y esta pasa dividiendo, ¿no?, queda una división para 0, ¿no?, si es que la x pasa multiplicando, y esto tampoco es posible. La conclusión es que no hay coste. Dadas esas condiciones, ¿cuál sería la forma de expresar esta función y cuál sería la continuidad o discontinuidad de existir? Fíjense que cuando x obtiene valores bastante grandes, 1 dividido por un valor bastante grande, ¿no?, es lo que ya conoceremos o veremos en límites, que se conoce con el nombre de asíntota. Pero por lo pronto yo sé que el valor de x, si es que es bastante grande, hace que la y sea bastante pequeña. Y si es que la x es bastante pequeña, pasa al contrario, la y sube bastante. Al querer unir estas dos, sabiendo que no puede costar, la única forma de desarrollar esto es así, ¿no?, como una curva que es asintótica a los ejes x y al eje y. Con valores negativos para la x ocurriría algo similar, porque menos infinito haría que 1 para menos infinito sea casi 0, ¿no es cierto?, para el valor de y, pero un 0 negativo. Y con valores muy pequeños, negativos, un valor 0 por la izquierda, un 0, un menos 0,0000, por ejemplo. Haría 1 dividido para eso, me da un valor bastante grande, pero negativo. Es decir, que se bota al menos infinito. Bueno, por aquí. Y lo que hace es, en realidad, ¿no?, graficarse de la misma forma, pero reflejada en cuanto a su simetría con el origen, de tal manera que más o menos podría dibujarse. Ya veremos con mayor detalle cómo puedo hacer esto con límites. Eso será la siguiente clase. Ahorita solamente estoy haciendo un análisis para mostrarles la diferencia entre continuidad y discontinuidad. La discontinuidad se analiza del menos infinito al infinito. Es decir, en todo el trayecto yo debo ver si es que hay saltos. Si es que no hay saltos, es continuo. Si es que hay saltos, es discontinuo. Desde menos infinito yo vengo y veo que aquí no existe un salto, porque no continúa, ¿no?, al otro cuadrante, sino que muere en el cuadrante, en este caso en el tercer cuadrante, y salta, ¿no?, porque no le puede tocar. No existe el valor en 0, salta y se manda al infinito. Es decir, existe un salto. El salto desde aquí hasta acá, ¿no?, este salto también sería una discontinuidad. Bueno,
Vamos a tener que hacer muchos más ejemplos, pero también es necesario que ustedes puedan practicar, ¿no? De alguna manera, cómo ir haciendo ya estos análisis. Y para eso vamos a dejar una tarea la cual revisaremos en la siguiente clase y ampliaremos. Y lo tomaremos como parte de la clase, ¿no? Y vamos a también es para que ya vayamos tomando el ritmo de las clases normales, ¿no? Sino que hasta normalizarnos, ¿no? Con estas situaciones. Hoy día deberíamos en realidad quedarnos conversando mucho más de esto, pero esta situación, pues les voy a dejar por lo menos esta grabación y a partir de esta tarea continuamos y ahí sí ya esclarecemos bastante mejor esto en la próxima clase. A ver, analizar las siguientes funciones. Vamos a hacer 4 ejercicios, ¿no? Voy a darles una como la que hicimos, solamente que le he restado el valor de 1. Vean su continuidad o discontinuidad. Esta de aquí voy a darles una función cuadrática, no como la que hicimos, sino un tanto parecida. En lugar de darles una semicircunferencia, les voy a dar una parábola. Y vean cómo podrían establecer un dominio, un codominio, unos cortes y si es continuo o discontinuo. La tercera les voy a dar una función bastante sencilla que ustedes ya han graficado, pero que necesita el enfoque de funciones trascendentes o exponenciales. Y en la cuarta les voy a dar una función en la que puede darse un salto, porque existe o podría existir una división para 0. Veamos si es que lo pueden hacer. Yo les enviaré la fotografía de esto a los grupos que ya voy a crear, para que puedan tener no solamente el video grabado, sino también las fotos de la clase. Hasta allí sería entonces la grabación.